Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos nuevamente al sexto Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos, Transición Exportadora, el camino hacia la diversificación y la internacionalización. Les solicito muy especialmente, por favor, tomar asiento, si son tan amables. Vamos a disponernos para iniciar este gran día de la agenda académica que nos ofrece este encuentro. Recordándoles nuevamente mantener sus equipos de telecomunicación en vibración o silencio si es posible. Agradecemos, por supuesto, a nuestros patrocinadores por hacer posible este evento. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que van a aparecer en pantalla en un momentico. Ahí están. Muy bien. @Andy_Colombia en Twitter y en Instagram como Andy Colombia Oficial. Por supuesto, participar en las conversaciones digitales con el hashtag #logística ZF y Puertos Andy. También tenemos para ustedes conexión a internet y la contraseña la pueden ver en pantalla. Muy bien, siendo las 8:30 de la mañana, cumpliendo a cabalidad con los espacios diseñados para ustedes en esta agenda, vamos a dar paso con la conferencia Mejorando la eficiencia en la gestión y la operación de los puertos y el transporte marítimo, tendencias claves y perspectivas futuras, que estará a cargo del doctor John Hoffman, jefe de la Subdivisión de Logística Comercial de la UNTAD, que nos acompaña de manera virtual. Yo creo que John ya está conectado. Muy buenos días, John. Muy buenas tardes desde Ginebra. Espero que se me oiga, que se me vea y que se me entienda. Muy bien, adelante, te escuchamos. Perfecto. Bueno, un placer estar con ustedes. Habría sido preferible estar en persona y tomar alguna bebida local, pero aquí estamos, me tienen en Ginebra, en la oficina de mi casa. En pantalla ven la oficina del Palais de Nations en las Naciones Unidas, en Ginebra. Y de aquí, bueno, me han pedido hablar de tendencias a largo plazo, perspectivas futuras, y lo he dividido en tres partes. Y vamos a hablar de qué pasó antes de Corona, qué pasó durante la crisis y cuáles son las perspectivas futuras. Con el acuerdo de los organizadores, la gran mayoría de mis láminas son en inglés, es idioma en el que trabajamos, que tenemos los materiales. Pero bueno, voy a practicar mi castellano con ustedes. Gracias por la paciencia con mi acento alemán. Espero que se me entienda. Vamos a empezar con unas tendencias del pasado, de largo plazo. ¿Qué ha pasado en estas últimas décadas en nuestras industrias, ¿no? Before BC, o antes de Cristo, antes de Corona, uno podría haber puesto. Una tendencia de varias décadas ha sido una mejora en la logística en el sentido de que gastamos cada vez menos dinero en el inventario y gastamos más dinero en el transporte. Esta gráfica aquí son datos de Estados Unidos, pero es una tendencia global. Y gastar más en el transporte, que es la línea azul, no quiere decir que el transporte a largo plazo haya sido más costoso, más caro, sino más bien al contrario. Como el transporte es cada vez mejor, cada vez más eficiente, cada vez tenemos puertos mejores, tenemos mejor facilitación de comercio, tenemos más entrega justo a tiempo, gastamos menos en el inventario, en almacenar y depreciación, seguro, todo eso. Y la línea roja ha bajado, la línea azul ha subido. Otra tendencia, también se puede decir, no sé si es positiva, pero es un reflejo de la globalización. La distancia promedia que viajan los bienes a nivel global ha aumentado. Aquí está incluido el petróleo, el gas, el carbón, el mineral de hierro que va de Brasil a China, o el LNG que va de Trinidad a Japón, o el carbón de Colombia que va en promedio cada vez más lejos. Repito, son
tendencias de largo plazo de las últimas décadas, ¿no? Hasta que vino Corona. De eso vamos a hablar en 2 minutos. Otra tendencia, ahí tenemos datos desde los años 70, ¿no? La participación de los países en desarrollo en el comercio marítimo global. Eso lo encuentro muy interesante. Cuando yo fui al colegio me enseñaron que los países del sur exportaban materias primas, que es la parte roja aquí, materias primas, carbón, petróleo, mineral de hierro, y importaban, la parte azul, bienes manufacturados del norte. O sea, Alemania, Japón, Estados Unidos exportaban coches, máquinas de escribir, que tenían alto valor pero poco volumen, ¿no? En los años 70 aquí ven que los países en desarrollo, la lámina muestra los países en desarrollo, exportaban más de lo que importaban. La vara roja más alta que la vara azul, ¿no es cierto? Pero esos son toneladas, ¿no? En dólares, no, en dólares una tonelada de carbón es más barata que una tonelada de coches. Bueno, hoy en día, y eso incluye China, miren a la derecha, hoy en día los países en desarrollo, incluyendo Colombia, China, Costa Rica, Sudáfrica, Dubái, Argentina, Costa Rica, todos juntos también importan grandes volúmenes, la parte azul, grandes volúmenes, casi el 70% de las importaciones en volumen se importan en los países en desarrollo, que participan cada vez más también en la producción globalizada. O sea, realmente este gráfico muestra un cambio histórico de gran escala en la geografía del comercio. Ahora, en Colombia me van a decir, todavía no están allí, todavía también exportan carbón y materias primas, pero la tendencia se ve en prácticamente todos los países, incluyendo Colombia. Otra tendencia, ahora vamos al transporte marítimo, a los contenedores. Aquí vemos dos lados de la misma medalla. Vemos que el tamaño de los buques está aumentando, esa es la línea naranja, y el número de empresas en cada mercado está bajando, la línea azul. Son dos lados de la misma medalla. Claro, el comercio también crece, pero el tamaño de los buques ha crecido aún más que el volumen, con lo cual matemáticamente hay menos espacio para empresas en el mercado, ¿no? La Hanjin se va a la bancarrota, la Hamburg Süd compra CCNI, después Maersk, que ya había comprado Sealand, compra a la Hamburg Süd, ¿no? Ahí tenemos menos empresas y buques más grandes. Eso eran unas tendencias a largo plazo en la industria, la geografía de comercio y la mejora en la eficiencia. De ahí vino el señor Corona, vino COVID-19, la crisis del supply chain. ¿Qué pasó? Bueno, ahí tengo los fletes para ustedes. La línea roja es el flete, que es la escala a la izquierda, que es lo que se paga para transportar un contenedor. Y la línea azul es qué es lo que paga la línea naviera, qué es lo que paga Maersk, MSC, COSCO, CMA-CGM, Hapag-Lloyd, qué pagan ellos para arrendar sus buques. Y fíjense, eso aumentó aún más que el flete marítimo. Y ahí había mucha discusión, mucho blame game, ¿no? Se buscaban culpables, se buscaban a ver quién tiene la culpa de esta situación, se hablaba de los monopolios, de los oligopolios, de abusos, y es una larga discusión. Tenemos todo un capítulo especial en nuestro informe anual analizando la situación, la integración vertical de los buques grandes, pero les quiero compartir también otros mercados y cómo ahí también hemos tenido una volatilidad y fletes a veces muy altos en los petroleros, los graneleros, los arriendos de portacontenedores. Y en estos mercados no tenemos
alianzas o no tenemos este antitrust immunity. Entonces, en nuestro análisis, no somos amigos de los buques cada vez más grandes, no defendemos ciertas dificultades, sobre todo en los países pequeños de las islas, donde hay solamente muy pocas opciones, muy baja conectividad, pero pensamos que el auge de los fletes que vimos durante esta crisis no se puede explicar con una concentración en el mercado, porque hay otros mercados no concentrados que han visto incluso más aumentos a lo largo de los años. En vez de eso, la mejor explicación que ustedes van a ver jamás de la crisis, viene ahora. El mercado marítimo básico de los libros de texto. La demanda por los servicios de transporte es muy poco elástica. Eso quiere decir, la curva de demanda es muy vertical. ¿Por qué? Porque el precio del transporte solamente es una pequeña parte del precio final en la tienda, en Carrefour, en Walmart, en IKEA, en las tiendas. Y eso en general se dice como la demanda por los servicios de transporte es una demanda derivada. La demanda no tiene mucha flexibilidad. Y la oferta, una vez que lleguemos a un límite de capacidad, tampoco es elástica, también es muy vertical. Y bueno, en una situación normal, la demanda y la oferta se conectan en algún flete y tenemos el flete A y el volumen A. ¿Qué pasó en tiempos de COVID? Pasaron dos cosas. Primero, aumentó la demanda en tema contenedores, ¿no? Porque especialmente en los países del norte, Estados Unidos, Europa, Japón también, los que podían permitirse trabajar desde casa en el lockdown, hacían comercio electrónico. Es tan fácil hacer clic y encargar una nueva pantalla, un nuevo home trainer, un mueble, un televisor, un gadget. Y de dónde viene en la gran mayoría de Asia, sobre todo de China, y bueno, la curva de demanda va a la derecha, lo que observamos. La oferta, lamentablemente, no tenía flexibilidad, sino al contrario. Construir un buque toma tiempo. Los contenedores estaban en el lugar equivocado. Los buques pasaban 20% más tiempo en el puerto, en promedio. La oferta se fue a la izquierda y el flete salió por las nubes. Y eso tenía implicaciones sobre los precios. Y estamos bien orgullosos en la UNCTAD hace 2 años hicimos una simulación diciendo el aumento del flete marítimo de contenedores va a llevar a un aumento de precios, va a llevar a una inflación. Y eso eran momentos donde hace 2 años, no sé si se acuerdan, todavía no había inflación. Paul Krugman todavía decía que no nos preocupáramos de los precios, que nosotros pronosticamos que van a subir los precios y hay algunos grupos de países a la derecha, ven los LDCs, en los países menos adelantados, los SIDS son las pequeñas islas, allí aún más. Entonces, 6, 12 meses después de nuestra simulación, de nuestro pronóstico, el Fondo Monetario Internacional midió cómo subieron los precios, cuáles son las causas de la inflación, y sí, cuando suben tanto los fletes, sí tienen impacto sobre los precios. ¿Y qué tipo de productos son los más afectados? Y ahí encuentro muy interesante que son los más afectados, se pueden agrupar en dos grupos de tipos de productos. Primero, aquí lo que dice furniture, other manufacturing, imagínense sillas
de jardín de plástico o algo que tiene un alto volumen pero un precio muy bajo, donde el contenido del contenedor quizás valga $20,000 y si el flete aumenta de 5 a 20,000 o de 2 a 10 o algo, sí influye el precio. Y a la larga estos comercios de estos bienes ya no son competitivos. Después hay otros, los bienes de alto valor y complejos, que también se ven afectados, donde uno dice, pero no, si tengo un contenedor lleno de smartwatches, de ordenadores, de cámaras Nikon, el contenido del contenedor vale $1,000,000 y el flete, si es 5 o $20,000, no importa. Es cierto, pero antes de que se llenaba el contenedor de cámaras Nikon en Shanghai, o más bien en este caso en Bangkok o en Japón, los insumos, los lentes, los chips, los paquetes de plástico se habrá movido hasta 9 veces en la producción globalizada. Entonces, este efecto multiplicador también hace que los precios suben. Bien, ahora estamos de vuelta. Han bajado casi a niveles como estábamos antes, han vuelto a subir ya los arriendos de buques, ya no bajan más. Pregunta es si van a seguir siendo más altos en promedio, pero ya estamos de vuelta. Bien, eso era tendencias a largo plazo, qué pasó durante Corona y ahora qué pasará en el futuro. Ahí lo he dividido en 3 temas, nuevamente 3. Vamos a hablar de las cadenas de suministro, que decíamos, los supply chains, que esta geografía del comercio. ¿Qué pasa con las tendencias? Y yo les expliqué en el punto 1, ¿no? Las tendencias a largo plazo. ¿Qué pasará con ellos? Tenemos un friendshoring, nearshoring, no sé, eso es una discusión. No tengo la respuesta, pero un poco discutir qué pasa con eso. Después, segundo punto, vamos a hablar de las tecnologías y finalmente del desafío más importante para nuestra industria, que es la transición energética. Empecemos con los supply chains. Yo les había dado las tendencias a largo plazo y les había escondido los últimos datos que tenemos. Aquí, por ejemplo, durante la crisis aumentó el gasto en inventario. Y la pregunta que nos hicimos es, wow, ¿ahora qué pasará? ¿Tenemos un cambio de trayectoria? ¿Cambia el modelo de globalización? ¿Tenemos ahora pensar en otra economía global? ¿O es solamente un pequeño hiccup, es una interrupción y volveremos a las tendencias de largo plazo? No tengo la respuesta. Hay otros grandes temas. Tenemos la guerra en Ucrania, tenemos ya intereses diferentes económicos entre Estados Unidos y China. Hay diferentes tendencias, pero lo que tenemos de datos es más bien que vamos a volver a la trayectoria de largo plazo. Vamos a seguir mejorando la logística, por ejemplo. Aquí la flecha verde con los puntitos es sin tener todavía datos, pero es como una proyección más bien optimista, que vamos a seguir mejorando. Lo mismo aquí durante la crisis, de hecho, bajó la distancia. Había más nearshoring, quizás, pero no, los últimos datos que tenemos son pronósticos, sigue esta tendencia de aumentar distancias y de hecho, si miro allí los cereales y el petróleo, que tiene que ver con la situación en el Mar Negro, de hecho han llegado a niveles históricos de distancia, cada vez más distancia promedia viajada por cada tonelada. Esta participación de los países de desarrollo también bajó durante la crisis. Por primera vez en décadas bajó ligeramente por el aumento de las compras en Estados Unidos y en Europa. Pero lo que tenemos tentativamente para ahora, el futuro, es más bien que
se proyecta una continuación de la tendencia a largo plazo. Más complicado el tema de los buques. Fíjense que había escondido que ya no han subido el tamaño de los buques y ya en ciertos mercados han vuelto a aumentar, han entrado nuevas empresas. Larga discusión, allí francamente no me atrevo a hacer un pronóstico, a discutir. Bien, eso era unos datos actualizados. ¿Qué pasa con la geografía del comercio, con la producción globalizada? Tecnologías. Ahí hemos tenido dos desarrollos claves. Durante la crisis de la logística de 2020 a 2022 se incentivó aún más digitalización. Hay mucha más, tenemos más proyectos en la UNCTAD de automatización, digitalización, ventanilla única, portales de información, procesos anticipados. Y por el lado de la oferta de la tecnología, tenemos un crecimiento exponencial de nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial. ¿Quién lidera las reformas en tu empresa? A ver, tú, allí, en la sala. Mira, tu empresa, ¿quién lideraba las reformas, las modernizaciones? ¿El gran jefe, el jefe tecnológico, o era el COVID? Y en muchos casos hemos visto que el COVID ha realmente incentivado a más reformas, más digitalización. Cuando empezó la crisis, hicimos un plan de acción de 10 puntos por la logística, ¿no? Empezando por el buque, el puerto, saliendo el buque, el tránsito, y analizamos qué recomendábamos. Había mucha recomendación de modernizar, de no tocar papel, de utilizar las opciones de modernizar, de seguir facilitando el comercio en tiempos de COVID. Y aquí quiero subrayar un tema importante. Si ustedes ven de algún colega de otra organización, no de la UNCTAD, pero si alguien les viene con una imagen de un balance, les dice, hay que tener cuidado, no hay que facilitar tanto el comercio porque hay que también proteger la población, hay que controlar. Realmente es una imagen equivocada. Ninguna de las propuestas que hacemos en la UNCTAD, ninguna de las recomendaciones de UNCEFACT, ninguno de los artículos en el acuerdo de la OMC dice que no deberían controlar. Es al contrario. Si hacemos un buen análisis de riesgo, si colaboramos entre agencias en la frontera y el puerto, si tenemos más transparencia, evitamos errores no malintencionados, si digitalizamos y tenemos menos papel, todo eso ayuda a conseguir las dos cosas: facilitar el comercio y lograr los objetivos del gobierno de la aduana. Vemos tres etapas en esta digitalización: la optimización, la extensión o ampliación, uno podría decir, y la transformación. Vamos a por parte. Optimización en el tema marítimo. Aquí yo soy un gran fan de la optimización de las llegadas. O sea, el buque debería llegar justo a tiempo y no antes, porque si llega antes, gasta más gasolina, ¿no? Más combustible, y llega antes y bueno, es una ineficiencia. Entonces, con mejor digitalización, intercambio de datos, planificación, se puede, por ejemplo, optimizar este proceso. Y hay muchos ejemplos en la optimización. Después tenemos extensiones. Hay ejemplos ahí de un taller muy interesante del Global Maritime Forum. Nuevos negocios con blockchain, con portales, con interconexiones. Hay nuevos negocios. Y finalmente, ya hablando de la transformación. Y ahí esta lámina, de hecho, la usé por primera vez hace casi 5 años. Yo soy un comedor de libros. Todos estos libros ahí los he leído, me encantan, los hago audiobook, los leo.
Ya hace 5 o 6 años me tragaba esos libros de la inteligencia artificial cuando todavía se hablaba de ciencia ficción y que no puede ser. Pero yo creo, lo que vemos ahora es alucinante, es realmente impresionante esta transformación. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial sobre el futuro de nuestro negocio? ¿No? Ahí les tengo 7 áreas donde la inteligencia artificial puede transformar nuestra industria. Primero, rutas y programación optimizada. Ya volvemos a eso de la optimización. Los algoritmos de la inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de datos para encontrar las rutas más eficientes, considerando factores como el consumo de combustible, la estancia, el tráfico, las condiciones climáticas, todo eso automatizado. Segundo, vehículos autónomos y drones, camiones, buques, drones, todo eso pueden funcionar 24 horas al día y aumentan también la seguridad. Todas las fotos aquí son mías de los viajes. Ahí tenía un pequeño viaje en Guatemala y casi nos chocamos con este coche. Sigue habiendo accidentes también con el self-driving, ¿no? Pero es más seguro con los vehículos autónomos. Tercero, pronósticos, demanda, gestión de inventario. Todo eso se puede también mejorar con la inteligencia artificial para optimizar, mejorando la eficiencia general de la cadena de suministro. La facilitación de comercio, mejora en el despacho aduanero. Los sistemas impulsados por la inteligencia artificial pueden facilitar un despacho aduanero más rápido y preciso. Reduce los tiempos, lleva entregas más rápidas y costos reducidos. Quinto, puertos y almacenes inteligentes, smart ports, ¿no? La inteligencia artificial puede optimizar las operaciones en los puertos. Sistemas robóticos impulsados por la IA. Sexto, mayor visibilidad de la cadena de suministro. Me encanta esta foto, la saqué en Vietnam y me imaginaba qué es lo que ve este señor allí, qué vista tiene ahí de los cables. Pero bueno, ahí también creo una buena inteligencia artificial puede mejorar esta visibilidad. Séptimo, mayor seguridad. Ya hablamos un poco de eso, pero los patrones, detectar posibles amenazas, análisis de riesgo, ustedes saben, hay muchos ejemplos hoy en día ya en la medicina, en muchos temas donde la IA puede detectar cosas antes que los mejores expertos. Bueno, y les tengo un octavo punto. La inteligencia artificial también puede ayudarme en hacer mis PowerPoints. Les confieso, el texto que acaban de ver en las últimas 7 láminas me lo ha escrito ChatGPT. Lo confieso, me pueden desinvitar, pueden cortar ahora, bloquearme. Ahí viene, yo le pregunté a ChatGPT, what is the impact of AI? Y lo único que yo hice era agregar mis lindas fotos y traducir, ¿no? Miento. La traducción también me la hizo ChatGPT. Ahí no sé si lo ven en la pantalla. Le dije gracias a ChatGPT. Can you repeat the same into Spanish? Claro, aquí tienes la misma respuesta en español. Así, todo hecho por ChatGPT. ¿Me pueden creer o no? Bueno, lo compartí, lo presenté con entusiasmo porque creo que eran buenas respuestas. Pienso que ChatGPT tiene razón, por eso lo he compartido. Pero bueno, les soy honesto y les presento la lámina 8, que también puede ayudar con mis PowerPoints. Ahora, ¿qué nos muestra eso? El progreso tecnológico nunca será tan lento como hoy. ¿Es lento? No, no es lento, es rápido. Pero va a ser aún más rápido en el futuro, es exponencial. Entonces, si es cada vez más rápido,
cómo deberíamos desarrollar las reglas para las tecnologías del futuro. Allí les tengo una foto donde pillé estos animalitos delante de la OMC corriendo. Hace ya 10 años, perdón, hace casi 20 años, en el año 2004, empezaron las negociaciones en la OMC sobre el acuerdo de facilitación. Y durante esas negociaciones, algunos países, sobre todo países más pobres, con menos tecnología, se oponían a una regla que decía, tienen que publicar en Internet los aranceles y las reglas de comercio exterior, por transparencia. Yo creo, espero que ustedes en la sala estén de acuerdo que hoy en día es de cajón. Obviamente esperamos, exigimos a la aduana de publicar en Internet con toda transparencia qué tarifa arancelaria para qué sistema armonizado y todo eso. Pero en su momento se decía, no, es muy caro, no tenemos la tecnología, no lo puedo pagar. Entonces, el mensaje que quiero dejar aquí en esta temática es, tenemos que desarrollar las regulaciones, las leyes nacionales, las reglas en el puerto, hoy para las tecnologías del futuro. Porque el cambio tecnológico va a ser más rápido que el proceso lento de desarrollar una nueva regla en la OMC o en la Organización Marítima Internacional o a nivel nacional. Así como la negociación, la ratificación, la implementación de convenciones toma tiempo, tenemos que comprometernos para lo que es la mejor futura tecnología. Por ejemplo, en el acuerdo de OMC se habla de que la aduana debería aceptar copias en vez de originales. Yo diría eso ya es out of date. Hoy en día no realmente es relevante porque hoy hablamos de datos. ¿Cuál es el documento en un dato? ¿Cuál es el original y cuál es la copia? ¿No? Como ejemplo. Y allí, fíjense, hay gente que tiene un club de fútbol favorito, un cantante favorito, una comida favorita, una película, un actor favorito. Yo tengo un artículo de la OMC favorito. Yo soy fan del artículo 10.1. De todos los artículos del acuerdo de facilitación de la OMC, son 37 medidas. Yo me atrevo a decir 36 de los 37. En algunos años todos los países van a decir, lo tengo. Tengo resolución anticipada, tengo página web, tengo ventanilla única, tengo régimen de tránsito, El artículo 10.1 siempre, también en 100 años y en 200 años, va a ser relevante. ¿Por qué? Porque exige que continuamente tenemos que minimizar la incidencia, complejidad de los procedimientos. Tenemos que continuamente revisar y reducir y siempre exigir lo que menos obstáculo es para el comercio. Y para eso vamos a seguir beneficiándonos de las nuevas tecnologías. Último, todavía hablando del futuro, la transición energética. Y no les voy a hablar ahora hay mucho, podríamos hablar horas, tenemos varios días de material, de seminarios, de cambio climático, la descarbonización, la Organización Marítima Internacional hace súper buenos eventos, estudios. Yo quiero subrayar un mensaje aquí que es muy actual. Se está negociando el tema de la descarbonización en el transporte marítimo. Vuelvo a mi gráfico favorito. Gracias por vuestra paciencia. Soy economista. Aquí me tienen otra vez. La curva de la demanda y la curva de la oferta. No hay que engañarnos. Si hacemos una medida que reduce las emisiones, va a aumentar el costo, ¿no? Sube la curva de la oferta.
¿Por qué? Porque puede haber un levy, una carga, un precio del carbón que sube. Puede haber una exigencia tecnológica que hace que los buques vayan más lentos o invierten en burbujas debajo del barco para que gaste menos energía. Bueno, muchas cosas que pueden costar dinero. Los combustibles alternativos suelen tener menos densidad, son más caros, no hay duda. Pero allí me tienen que creer, hemos hecho varios assessments, análisis, el aumento es poquito. El impacto de este aumento sobre el comercio y la economía no es muy elevado. El problema es otro. El problema es este. El problema es que con la incertidumbre que tenemos, que nadie sabe cuál va a ser el precio del combustible del carbón del futuro. Carbón quiere decir el CO2, ¿no? No el carbón negro que exporta Colombia. El precio del CO2. ¿Qué van a ser las exigencias, las ambiciones en la Organización Marítima Internacional? Todo eso en este momento hace que los inversionistas, los dueños de los buques, los que invierten en astilleros, construcción naval, los puertos, los que producen y distribuyen energía, están esperando. ¿Y qué pasa si hay menos oferta? La curva de oferta va a la izquierda. Y el mensaje que quisiera dejar a los que están en estos días negociando si y cómo y cuándo avanzar con la descarbonización en el transporte marítimo, les digo que esperar y atrasar es más caro que la transición misma, ¿no? Claro, depende de cómo lo dibujo. Vuelvo atrás. Pude dibujar la curva de demanda-oferta de diferente inclinación. Claro, ahí el derecho del artista de dibujarlo de una u otra forma, pero hay muchos ejemplos, hay análisis, claro, solo tenemos un mundo a la vez, pero si hemos aprendido algo de la crisis de los 2, 3 últimos años, es que una falta de capacidad, si no hay suficiente oferta, los precios pueden subir mucho más que un pequeño aumento del costo que es necesario para que los combustibles alternativos sean competitivos. Bien, entonces, claro, atrasar la transición es más caro que la transición. En resumen, les he hablado de tendencias antes de Corona, the big picture a largo plazo. Les he compartido qué pasó, muy simplificado. Y para el futuro he compartido, pensando en alto, cómo puede ser la geografía de comercio del futuro, el desafío, pero también la oportunidad de las nuevas tecnologías y la importancia de hacer bien esta transición energética para evitar costos innecesarios. Muchas gracias. Ahora no sé si puedo hacer un stop share o si quieren hacerme alguna pregunta, yo voy a estar